había, estimado público, declarado que la libertad de interpretación de las Sagradas Escrituras es algo que pertenece a cada ser humano y que no necesita el ser humano normal de la intervención de instancias eclesiásticas, o sea, de autoridades, para pensar lo que él quiera sobre las Sagradas Escrituras. Fromm, estimado público, es uno de los puntos centrales, pero más controvertidos del libro. Nos demuestra que los protestantes son aquellos ciudadanos justamente más proclives a caer bajo el nazismo y bajo ideas totalitarias, porque ya no tienen una instancia a la cual confiar sus problemas de conciencia. Al no haber ya la confesión, al no haber ninguna posibilidad de que uno pueda discutir ese tipo de problemas con alguien que tenga autoridad eclesiástica, moral, ética, etc., estos protestantes tienden, según Fromm, a aceptar al caudillo de turno, al partido que está arriba, a las voces de los medios de comunicación, porque su propia conciencia no basta para esa labor interpretativa. Estamos entonces aquí, estimado público, ante un fenómeno muy interesante. Algunos de los elementos más progresistas de la historia de Europa Occidental, es lo que dice Fromm, como el individualismo que se podría deducir del protestantismo clásico, del luteranismo, el individualismo de elección de las sociedades altamente modernizadas, que todo eso es ambivalente, ambiguo. Es positivo por un lado, porque evidentemente refuerza las posibilidades de la elección individual, de la posibilidad de que el individuo pueda decidir libremente, pero por el otro lado le quita al individuo la posibilidad de una ayuda exegética, de una ayuda hermenéutica e interpretativa. El ser humano se encuentra siempre solo frente a decisiones como, por ejemplo, votar por Hitler o no. Y entonces Fromm, que ha entrevistado a miles de párrocos protestantes, él se da cuenta que la labor de la Iglesia luterana ha sido absolutamente insuficiente o simplemente negativa en la historia contemporánea de Alemania. Esto es uno de los puntos que a ustedes les puede parecer muy extraño, porque tiene que ver con la cultura luterana, que aquí es muy escasa, pero el trasfondo es muy interesante, porque nos muestra la ambivalencia del desarrollo humano. Lo positivo, estimado público, del desarrollo de la cultura occidental es el individualismo, o sea, el individuo liberado de autoridades que puede elegir solo con su razón cuál es la opción política, económica, de compras o de lo que sea más aceptable. Y aquí Fromm nos dice, es así, evidentemente es un apoyo al desarrollo del individualismo, lo que ha hecho la cultura occidental. Pero al mismo tiempo, esta cultura individualista, el caso más claro justamente el creyente luterano que puede a él mismo leer e interpretar las Sagradas Escrituras y por lo tanto la ética conveniente, ese ciudadano se encuentra solo, se siente solitario. O sea, el individualismo produce también el fenómeno que los existencialistas en la misma época de Fromm han tematizado como un gran tema filosófico: la soledad del individuo. Y ese individuo solo, aislado, que se siente obviamente sin ayuda, sin a quién confiar, sus debilidades, etc., ese individuo es proclive a afiliarse a partidos totalitarios como una especie de compensación de su soledad. Permítame citar a Fromm directamente. Él dice: la reforma protestante produjo individuos solos,
aislados y atomizados ante los cambios continuos que produjo la cultura occidental. Por lo tanto, se produjo muy fuertemente el sentimiento de soledad y desamparo. Y este sentimiento de soledad y desamparo es el que genera una predisposición a ser seducidos por movimientos que pretenden ser solidarios, como todos los movimientos totalitarios, el nazismo, el comunismo, etc. Y entonces la individualidad y sus lados positivos, el valor de la elección libre, quedan como una simple ilusión filosófica, que tampoco es mala, pero es algo que no tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacen los individuos, estimado público? Crean mecanismos de escape ante problemas existenciales. Y el mecanismo más normalito es afiliarse o hundirse en los movimientos de masa. Él expone una serie muy grande de testimonios interesantes de personas que explican el factor libidinoso, o sea, lo hermoso que es sumergirse en un movimiento de masas, en una gran manifestación, lo hermoso que es identificarse con la masa, todos gritando la misma consigna, todos creyendo la misma verdad, todos tocando la misma música, todos cantando la misma canción. Qué sentimiento profundamente libidinoso. Según Fromm, se produce justamente cuando el individuo aislado, desorientado, etc., repentinamente está dentro de una matriz, en el sentido original del término, en una gran masa como la madre original, en la matriz de la madre, donde naturalmente están protegidos contra los peligros externos y se sienten los individuos acariciados por esa tendencia, por esa corriente maternal de la protección que les viene de arriba. Entonces, estimado público, el mundo moderno, según Fromm, es un mundo que merece ser criticado, porque es, por un lado, infinitamente mejor que cualquier creación humana anterior, pero no es lo perfecto. Tiene todavía problemas y bolsones que pueden ser aprovechados por movimientos totalitarios. Y esto vale exactamente lo mismo para el mundo socialista, donde la mayoría de los habitantes están sujetos a las severísimas instrucciones que vienen de arriba, al ritmo laboral que hoy no nos podemos imaginar, pero que predominaba, por ejemplo, en la época stalinista, la absoluta imposibilidad de elegir opciones políticas divergentes de la oficial, la posibilidad de que por cualquier pequeño error, pequeñísimo error, uno termine en un campo de concentración en Siberia, etc. Es decir, es un fenómeno que no solamente se da en el odiado capitalismo del fascismo alemán, sino también en el socialismo realmente existente de la Unión Soviética, según Fromm. Entonces, estimado público, el mundo moderno es un mundo que en el fondo adora hablar de la libertad, pero en el fondo le tiene miedo. Y entonces el título del libro nos muestra, estimado público, esa complicada constelación de un mundo que es mejor que los anteriores y peor que los anteriores por las consecuencias a las que puede llevar. Esos son los puntos que filosóficamente más interesantes del libro. No quiero entrar a detalles técnicos. El libro, como se trata de un psicoanalista y psicólogo muy conocido, tiene naturalmente unos teoremas sobre el desarrollo de la psique humana que no sé yo si han sido o no, como yo no soy psicólogo con suerte, no tengo idea, estimado público, si han sido o no confirmados por la psicología clínica posterior, por ejemplo, el esquema del desarrollo del carácter que establece Fromm para todos los seres humanos es muy interesante. Me permito mencionarlo como
curiosidad, también para filosofía de la historia, pero tengo el leve presentimiento de que no va mucho más lejos. Él dice, por ejemplo, que el carácter del ser humano pasa siempre, o debería pasar por tres fases: por la fase oral, la fase anal y la fase genital. La fase oral sería la primera y produciría generalmente un carácter conservador, receptivo, imitativo. Él lo llama conservador por reiteración. Y él cree, estimado público, que esta es la caracterología que la Iglesia Católica fomentó durante 2000 años, o sea, un carácter oral. Y él cree que lo grave del ser humano es cuando se queda estancado en una de estas etapas y no avanza hacia las siguientes. El carácter anal sería el carácter sadomasoquista del explotador clásico, autoritario, el que no quiere dar de sí nada y el que tiene un placer enorme sobre todo en explotar al otro. Él cree, por ejemplo, que este carácter anal es el carácter típico de los dirigentes partidarios de los partidos totalitarios, tanto en la Alemania como en la Unión Soviética de su época. Y la tercera etapa, el carácter genital, según él, que es naturalmente muy optimista, es el carácter productivo, innovador, humanista, que realmente se abre al otro en la etapa justamente genital. Él cree, estimado público, que lo que ha pasado con muchísimos seres humanos, la mayoría, es que los seres humanos se estancan en su desarrollo caracterológico, o en la etapa oral o en la etapa anal, y que por lo tanto no pasan a la etapa posterior genital, que sería la etapa que les abriría la posibilidad de un desarrollo que combine con el carácter genital la autonomía del desarrollo con la solidaridad con respecto al prójimo. Entonces, la falta del carácter genital sería para Fromm un indicativo muy claro de dónde se han quedado masivamente los pueblos en su desarrollo. Les cuento simplemente esto, estimado público, porque Fromm ha dedicado una gran parte de su vida a desarrollar este tipo de teorías que muestran evoluciones del carácter humano. Y probablemente, yo no tengo idea de cómo anda la psicología clínica, pero probablemente estas teorías han sido rebatidas o simplemente puestas a un lado como anacrónicas. Entonces no podemos saber exactamente que realmente si la teoría tiene una correspondencia con la praxis o no. De todas maneras, quiero mostrarles un pequeño detalle más de la obra freudiana, de la obra freudiana, sobre todo en sus dos últimos libros, La destructividad de la naturaleza humana y Ser y Tener. Ya en el libro que hemos comentado en la sesión anterior, Y seréis como dioses, Fromm nos había mostrado, estimado público, la enorme importancia de la religión para el mundo no religioso. Sobre todo la idea que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista investigativo, de que la religión es todavía un enorme potencial, tanto negativa como positivamente. Esta idea a mí me parece muy interesante. O sea, aunque la gente, dice Fromm, sea hoy en día en su mayoría personas que no tienen nada que ver, ninguna relación con una iglesia, no tienen que ver con ritos, no pagan impuestos religiosos, la mayoría no tiene nada que ver con instituciones religiosas. Pero algunos elementos de la religión, dice Fromm, han quedado profundamente anclados en lo que podríamos llamar el subconsciente colectivo cultural de la humanidad.
Esta teoría es muy interesante, estimado público, porque nos mostraría, por ejemplo, en el mundo actual, nos mostraría que la influencia de la religión, por ejemplo, sobre miles de personas que han sido educadas no en la religión, pero en la cultura islámica, todavía reitera elementos importantes de esa cultura, aunque sean chicos y chicas que manejan todo el día celulares, bombas atómicas, lo que sea de la cultura moderna. Claro, por ejemplo, el país como Pakistán, que es un país islámico que tiene la bomba atómica, etc., construido por ellos mismos. Entonces podríamos decir, estimado público, que esa gente está muy lejos de la religión. Y sin embargo, si ustedes leen, es muy simple en internet, las declaraciones del ministro de Energía Atómica de Pakistán, ustedes van a notar claramente la fuerte tendencia religiosa de este conocido líder pakistaní, que acaba de ser además acaba de ser reelegido y va a ser seguramente o primer ministro o presidente de Pakistán. Entonces, tenemos, estimado público, lo que podríamos llamar una tendencia a permanecer latente, como diría Aristóteles, de la religión, no en forma manifiesta y abierta, sino en forma latente y escondida. Esta forma latente y escondida de valores religiosos, eso es el gran aporte de Fromm, sería todavía hoy extremadamente importante y sería justamente un elemento no estudiado por la sociología y la filosofía marxista. Entonces, a partir de este libro que ya lo hemos tratado, y seréis como dioses, Fromm nos muestra la neurosis, como él llama, la neurosis colectiva cultural de nuestro tiempo. Esa neurosis colectiva, estimado público, está justamente, según Fromm, distanciada de los elementos positivos de la religión judía y de la cristiana y cercana a sus elementos negativos. Explico brevísimamente. Según Fromm, siempre la interpretación de él, la religión judía en sus orígenes era una religión positivamente libertaria, o sea, una religión que apoyaba la libre interpretación, el libre movimiento de los seres humanos y solamente con algunos mandamientos muy generales. Hemos hablado ya muchas veces, sí, un segundito, hemos hablado ya muchas veces del valor, por ejemplo, del Génesis y del desencanto para conocer. Fromm detalla eso muy cuidadosamente y nos muestra, estimado público, que para la religión judía justamente el conocer es el valor más elevado, aunque signifique también a veces el proceder contra el mandamiento de Dios, pero el conocer sería realmente el valor. Y eso es una cosa individual que uno hace individualmente. El conocer más, el criticar, el poner en duda, sería el gran elemento de la religión. Y eso sería lo que el ser humano actual en su neurosis deja a un lado. Y sin embargo se apoya en los elementos ritualistas y colectivistas de la religión. En los elementos que, según Freud, deberíamos dejar a un lado. Entonces, estimado público, lo que vemos aquí, según Fromm, es un tratamiento irracional de la religión. Se deja a un lado los elementos positivos, los libertarios, cognoscitivos, etc., y se favorecen más bien los elementos ritualistas y colectivistas de la religión, allá al final. Sí, usted habla de lo positivo del origen de la religión judía, pero ¿a cuál de los orígenes? ¿Al origen politeísta o al origen monoteísta se refiere Fromm? Fromm se refiere siempre a la religión judía como la primera religión monoteísta que había, cosa que es obviamente discutible. El gran maestro de Fromm, Sigmund Freud, en sus últimos años, o en su último año, escribió un hermoso libro estrictamente filosófico
que se llama El hombre Moisés y los comienzos del monoteísmo, donde Freud muestra, estimado público, estudiando egiptología, etcétera, etcétera, que la religión que instauró un faraón egipcio más o menos en el siglo XIV o XIII antes de Cristo, o sea, antes de la formación de la religión judía, sería el verdadero comienzo de la religión monoteísta a nivel mundial. Y esta religión habría sido, para la gloria de nosotros, una religión filosófica, no una religión de masas, sino habría sido una religión con muy pocas instituciones y muy pocos ritos. La religión monoteísta del faraón Akenatón habría sido un credo que se puede reducir en dos elementos: el agradecimiento al Creador por habernos creado, por existir, y luego una ética de comportamiento con los seres humanos, nada más. Entonces, esta religión filosófica habría sido el comienzo. Fromm, que no menciona mucho a su maestro Freud, muy normal. Freud no mencionó a Nietzsche, Nietzsche no mencionó a Schopenhauer, eso es normal. Lo que pasa cuando uno está muy inspirado por alguien, uno trata de tapar esa fuente de inspiración y mostrarse a sí mismo como algo original. Eso es lo más usual del mundo, hacemos todos. Fromm lo que trata de mostrar es que la religión judía ha sido una religión estrictamente monoteísta. No había dioses aislados, secundarios, periféricos, ni vírgenes, ni santos, ni nada. Solamente el culto a Jehová. Y esa religión sería aún más intelectual porque no habrían imágenes de Jehová. Y eso sería algo muy positivo. Vamos a ver, estimado público, que Teodor Adorno, en su obra posterior, vuelve a esa idea y vuelve a lo razonable de la religión judía, que es haber evitado las imágenes, porque sí nos ayuda a comprender filosóficamente un problema abstracto. La grandeza y la bondad de Dios pueden ser intuidas filosóficamente, pero no pueden ser demostradas mediante imágenes. Para el arte, estimado público, eso sería un desastre. Después de todo, el gran arte católico, pensamos, por ejemplo, en Miguel Ángel o en Rafael, todo lo que ha hecho la Iglesia Católica por la arquitectura, por las esculturas, es decir, por las artes plásticas, es una obra maravillosa, porque las iglesias cristianas en general, los protestantes menos, permiten el uso de la imagen para fines proselitistas. Entonces, para eso ha sido fantástico el aporte de la iglesia y de la religión al arte. Fromm era un hombre que no se interesaba, igual que muchos de los frankfurtianos, no se interesaban mucho por el arte, y eso les era indiferente. La idea para ellos brillante de la religión judía era la carencia de imágenes, el estar obligado a uno a pensar solamente en términos abstractos. Y cuanto más abstracto, obviamente más monoteísta. Es decir, ¿para qué imágenes si hay un solo Dios? ¿No es cierto? Entonces, evidentemente, es una visión monoteísta de la religión. No es una contradicción más bien, porque me parece que en la Biblia en una parte dice a los que creen, supongo que será eso, dice: el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hecho de crear un Dios no icónico, sí, sino más bien abstracto, es una contradicción, me parece. Puede ser, sí. Tiene usted razón. Yo personalmente no conozco mucho la religión judía. Debo decir que me es en gran parte indiferente, entonces no he profundizado en esa temática, pero evidentemente todas estas prohibiciones de imágenes a mí me parecen una burrada. Yo, que soy el representante aquí de la estética filosófica, diría, por ejemplo, que la religión judía no ha producido, es mi tesis personal, no ha producido templos, imágenes, esculturas, pinturas
que hayan sobrevivido hasta hoy. Es decir, no hay eso. Lo que hay es solamente el resto del templo de Salomón en Jerusalén, pero después no hay producción pictórica y escultórica de la cultura judía. Y a eso me parece muy aburridísimo. En cambio, las culturas politeístas como la griega y la romana han producido una infinidad de obras de arte de primerísimo nivel, y yo digo simplemente, estimado público, pudiendo equivocarme, que la historia nuestra de la humanidad sería mucho más pobre sin las obras escultóricas, pictóricas, arquitectónicas que han producido las religiones politeístas. Lo mismo en el Asia, etc. Son aburridísimas las religiones monoteístas en ese campo. Yo no quiero atacar al Islam, como he sido acusado ya una vez, he vivido en esos países, tienen cosas fantásticas, también hay una sensualidad femenina muy aceptable, etc. Pero se nota claramente que la producción en artes plásticas es muy reducida, se nota que es muy modesta. Entonces, si uno va por esos países, la cantidad, por ejemplo, de museos y galerías de artes, pues ínfima. Lo que hay es arquitectura, y lo que hay es una decoración caligráfica de la arquitectura, siempre con la misma frase: Dios, no hay más Dios que Dios, que Alá, y Mahoma su profeta. Esa misma frase repetida infinidad de veces. En la Alhambra de Granada esa frase se reproduce más de 20.000 veces, en todo tipo de letras, de formas verticales, horizontales, como motivo arquitectónico, como motivo artístico caligráfico. Pero eso es un poquito cansador a la larga. ¿Por qué no representar las bellezas que después de todo hemos producido en la historia, ¿no es cierto? En ese sentido me parece que estas religiones son muy aburridas. Fromm, estimado público, para volver al tema, no es un especialista en este tema, publicado ni escrito ni aparentemente pensado nada sobre eso. Él cree, y este es el punto central de su obra posterior a partir de Y seréis como Dios, él cree que la fidelidad que exige Jehová, el único Dios, es algo positivo porque nos exime de toda otra fidelidad a otros dioses, a otros hombres o a otros partidos. Entonces, él cree, estimado público, que la gente que realmente adora al único Dios es gente que no tiene en su cerebro, en su, yo diría, Fromm, en su espacio psíquico, no tiene lugar para obedecer a dioses menores. Y los dioses menores, esos son los peligrosos. Los dioses menores son los políticos, etc. Entonces, el que obedece a un solo Dios y las leyes de un solo Dios no es, según Fromm, proclive, o sea, favorable a la servidumbre de partidos que tratan de tomar el lugar de Dios, como el Partido Comunista, el Partido Fascista, etcétera, etcétera. Es una idea de Fromm. No sé qué les parece a ustedes. Entonces, él dice aquí en sus obras posteriores, no hay que preguntarse, como lo ha hecho Nietzsche, ¿ha muerto Dios? Sino, ¿ha muerto el hombre como criatura racional y altruista? Esa sería la pregunta que nos debemos poner. Porque él dice, la pregunta ¿ha muerto Dios o no? Es una típica pregunta sofista de la tradición sofista griega. Como no podemos saber si ha muerto o no, entonces toda la discusión positiva, ¿ha muerto Dios?, como dice Nietzsche, o no, es una discusión sobre palabras. Fromm dice, nosotros debemos dejar de lado completamente esa idea y dedicarnos más bien a la verdadera pregunta filosófica, que es, ¿ha muerto el hombre como criatura racional y altruista? Y Fromm se adelanta, estimado público, en toda su obra posterior, en la destructividad humana,
en ser y tener, se adelanta a la pregunta, se adelanta con una respuesta que la va variando en las 2 últimas décadas de su vida. Él murió en 1980, va variando las respuestas, pero se trata de la misma temática. Y él dice: el hombre moderno no está contento consigo mismo. Justamente no está contento después de haber decretado la muerte de Dios. Es lo que él justamente le sindica a Nietzsche. El hombre moderno, después de haberse él puesto en el lugar de Dios, es una alusión muy clara a Hitler y a Stalin, el hombre moderno no está contento consigo mismo porque no puede evidentemente cumplir funciones como Dios. Es débil, se enferma, se muere, etc. No tiene cualidades perennes para ser Dios. Y al mismo tiempo el hombre que se cree Dios es un hombre que se equivoca, es un hombre que cada momento tiene otras posiciones políticas. Por ejemplo, estimado público, aquí Fromm se refiere muy interesantemente a algo que yo les aconsejo leer desde el punto de vista filosófico, a la utopía negra o distopía 1984 de George Orwell. Porque ahí evidentemente Dios ha muerto. Dios ha sido sustituido por el gran hermano. El gran hermano toma decisiones absolutamente cambiantes. Si ustedes leen esa novela, que pese a su aire trágico, es muy divertida por sus detalles, van a ver que el gobierno del gran hermano, el gobierno absolutamente iluminado, el gobierno que nunca se equivoca, va cambiando sus alianzas políticas y las guerras de un instante al otro. Y siempre la última decisión es la correcta. Y la población, que está naturalmente manipulada, cree eso a los gobernantes. No se preocupa de hacer una especie de seguimiento de consecuencias, de inconsecuencias. Fromm lo que nos muestra, estimado público, que así es el hombre que toma el lugar de Dios. Es un inconsecuente, un débil, un enfermo, un tipo que muere y un tipo además que exige como Dios una adoración irrestricta de sus fieles. Y como los fieles no se dan cuenta conscientemente, solo inconscientemente se dan cuenta de las incongruencias de los grandes líderes, entonces ese ser humano moderno tiene neurosis permanente, porque en su subconsciente está descontento en el fondo con su líder, en el fondo con el mundo perfecto que le presenta el líder. No es casualidad, estimado público, que muchas de estas utopías de la época de Fromm, Huxley, Zamyatin, Orwell, esas grandes utopías negras han influido mucho aquí sobre la teoría de Fromm. Todas esas utopías nos muestran regímenes que pretenden ser perfectos. La mayoría de la población los apoya, no son regímenes que tengan necesidad de un gran aparato represivo, porque la población ya está tan manipulada que acepta eso que viene de arriba. En el plano, estimado público, del consciente acepta, pero el inconsciente se revela. El inconsciente se revela, según Fromm, ante las incongruencias del consciente. Entonces el ser humano se convierte en un neurótico porque no está contento con lo que le pasa. Lo mismo, según Fromm, aprovecho aquí que hay mucha gente joven, lo mismo en la pareja. La pareja no se da cuenta conscientemente a veces de las, digamos, imperfecciones del ser amado, pero sí se da cuenta en su subconsciente, y entonces está de mal humor. Entonces, ese mal humor permanente sería la demostración inconsciente de que algo no funciona mal en los ideales, en aquellos elementos, estimado público, que sirven como valores
normativos de orientación, y un amado es normalmente un valor normativo de orientación. Y entonces, si ese amado se contradice, si comete burradas, si es incongruente consigo mismo, la otra persona no tiene, normalmente, no estoy hablando de estudiantes de filosofía, la otra persona no tiene la facultad de darse cuenta. O sea, no trabaja racionalmente el problema. No dice, este imbécil me ha dicho hoy esta cosa y mañana digo lo contrario, lo voy a dejar porque es un inconsecuente. No, la pareja simplemente se pone de mal humor ante las inconsecuencias y vive una neurosis permanente. Entonces, según Fromm, estimado público, el deseo filosófico de hacer morir a Dios, muy claro en Nietzsche, es un deseo ilógico, porque Dios es también la fuente de la razón, la fuente de la vida. Y el tratar de hacer morir la fuente de la vida y de la moral, vamos a ver luego cómo él trata de salvar una religión intelectualista, que es su última obra. Esto, estimado público, es para Fromm simplemente irracional. Por lo tanto, la religión tiene una función enorme, mucho más compleja de la imaginada normalmente y con connotaciones filosóficas muy importantes. La tesis de Fromm en su obra sobre la destructividad es la siguiente: el hombre contemporáneo, neurótico por excelencia, no ha podido aprovechar adecuadamente los logros científicos, técnicos, institucionales y políticos que le ha ofrecido la modernidad. El hombre moderno ha quedado subdesarrollado en el plano ético. Esta es la famosa tesis de él. O sea, ética, moralmente, el hombre moderno, el neurótico moderno, es un subdesarrollado. Él se dedica sobre todo al éxito económico y tecnológico y no se da cuenta que la tecnología y la economía, o sea, los éxitos materiales, son solamente una parte y no logra contentar del todo al ser humano. Entonces, según él, existiría el peligro de que el ser humano esté socavando su propia existencia, porque el ser humano necesita un elemento de autolimitación, que esa es una idea religiosa. Fromm demuestra, estimado público, que la idea de la autolimitación, la idea de que el ser humano tiene límites, por ejemplo, a su crecimiento económico o a cualquier cosa así, que esa idea está contenida en la religión judía de los comienzos. Cuando el ser humano se pone en lugar de Dios y cree que él puede dictar las leyes de la naturaleza, que puede comprender y manejar las leyes de la naturaleza, que él puede comprender y por lo tanto apoderarse de todos los ecosistemas, de todo lo que ha producido y generado la naturaleza, entonces ese ser humano está socavando su base, porque no notan, el ser humano normal no percibe, no nota los peligros de la soberbia, de ese pecado que aparece al comienzo de todo el gran libro religioso. Si ustedes leen, estimado público, la Biblia, van a notar que el demonio, Lucifer, es la manifestación de la soberbia, del orgullo, de la hubris, como decían los griegos, de la desmesura. Entonces, el ser, y la desmesura griega, estimado público, es el pecado por excelencia para los antiguos griegos. Fromm entonces lo que hace es lo siguiente: salva, preserva esa herencia griega de la desmesura, cree que es más o menos equivalente a la soberbia criticada por los grandes libros religiosos del judaísmo y del cristianismo. Según él, todas las religiones condenan la soberbia.
porque la soberbia nos impide ver nuestros límites, o sea, también nuestros elementos, digamos, que no logran dominar todos los aspectos del universo. Y como no somos Dios, o sea, no podemos dominar el universo, tenemos que ser modestos. Esta es, estimado público, este es el gran mensaje de Freud, sobre todo en el campo ecológico. Como no podemos dominar todo el universo, no podemos hacer que todos los elementos materiales sirvan solo a nuestro deseo infinito de crecer más, de ser más poderosos, de seguir desarrollándonos, entonces nosotros vamos a socavar nuestra base porque no tenemos el elemento de la modestia, de la humildad. Lo grande de la religión, según Freud, no son los ritos y las instituciones, sino son los elementos filosóficos. La crítica de la soberbia, la apelación a la modestia y a la humildad en el campo social serían evidentemente los elementos más rescatables de todas las religiones. Esto es un elemento que hay que considerar, estimado público, porque hoy en día, en el siglo XXI, con los problemas de las amenazas ecológicas, etc., estamos viendo también los límites que tiene el ser humano y que normalmente no nos damos cuenta. Todavía hoy los economistas, por ejemplo, adoran curvas ascendentes, índices que siempre muestran un progreso. Fromm ha demostrado, estimado público, que hasta en la expresión gráfica de los índices ascendentes hay un elemento erótico. Sí, unas curvas ascendentes. Y que eso, estimado público, impide al ser humano darse cuenta de que en el fondo es una estupidez, que en el fondo esa tendencia al crecimiento permanente es evidentemente algo ilógico, porque el mundo concreto, el mundo que nosotros tenemos es finito y nunca va a poder sostener infinitamente un crecimiento elástico en todos los campos. Entonces, imagínense ustedes un tipo que en 1941 y luego en 1966, antes de que haya tenido lugar la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, que fue en 1971, cuando recién se puso vagamente de moda el tema de protección al medio ambiente y la discusión ecológica. Este señor, y en eso realmente a la Escuela de Frankfurt en general, Horkheimer, han sido precursores, han mostrado, estimado público, cosas que ni Marx, ni Nietzsche, ni otros grandes pensadores nos han mostrado. Por ejemplo, la racionalidad de la modestia, el buen sentido de la humildad aplicado al campo económico, que son temas filosóficos. El hecho de que nosotros no podemos siempre desarrollarnos, siempre más, crecer más, desarrollo, crecimiento, etcétera, como religiones, Fromm dice, son las religiones modernas: crecimiento, desarrollo, evolución, progreso. Esos factores son los elementos de la religión moderna. Él, que ha vivido 20 años en México, ha mostrado, por ejemplo, que la conciencia colectiva mexicana, él se fue de México, estimado público, alrededor de 1960, pero antes de que exista realmente una conciencia ecológica en México, dijo: los mexicanos son muy ingenuos, todos, izquierda, derecha, todos, clases altas y bajas, porque creen que el progreso es algo ilimitado y que está al alcance de la mano y que todos pueden llegar. Él ya muy tempranamente mostró que la mentalidad colectiva mexicana es neurótica, porque no se da cuenta de los problemas que están anexos al crecimiento ilimitado. Es decir, para cerrar este pequeño capítulo, estimado público, yo quiero mostrarles a ustedes la originalidad de este pensador. Es una originalidad, por ejemplo, esta crítica a la razón y a los elementos derivados de la razón occidental, que tienen que ver naturalmente también con Horkheimer
y con los otros pensadores que vamos a tratar a partir de la próxima sesión. Pero no hay duda de que Fromm, en los primeros tiempos de la escuela, fue el pensador más original y también el más popular. Las obras de Fromm, la Escuela de Frankfurt empezó a producir libros en grande recién por los años 40-50. Por ejemplo, la dialéctica del iluminismo, la dialéctica de la ilustración, aparece por primera vez en una edición modestísima en 1947. Pero ya Fromm había publicado sus grandes obras como El miedo a la libertad en 1941, Autoridad y familia en 1936. Es decir, si tomamos los 20 primeros años de la escuela, hasta 1950, por ejemplo, no hay duda que Fromm fue, dentro y fuera de la escuela, el pensador más conocido y el que más ha aportado con ideas originales. Estimado público, vamos a pasar a otros pensadores de la Escuela de Frankfurt. Ruego a ustedes considerar que la escuela se va ampliando. Y para entender esta parte, en los pocos minutos que quedan de la primera sesión, quiero mostrarles qué campos la Escuela de Frankfurt, todavía en el exilio en Estados Unidos, fomentó cuando ya se separó de Fromm. Sobre todo, estimado público, dos campos a los cuales la escuela no volvió posteriormente: la economía y el derecho. En esos dos campos la escuela ha fomentado a pensadores que hoy están bastante olvidados. Me voy a permitir algunos nombres. Y otros que vamos a ver muy brevemente. Aparte voy a anotar al más importante. Señorita. ¿En qué campo decía? ¿En qué campo decía? Derecho, ¿Ah? derecho, o sea, leyes, Ajá. un campo, y economía el otro. Ah, ya. Mi absoluto desconocimiento, estimado público, de la ciencia económica, pese a su gigantesca importancia, hace que no pueda yo ni siquiera recapitularles a ustedes lo que han hecho algunos pensadores de la Escuela de Frankfurt sobre este tema. Pero ha habido algunas personalidades que han recibido durante más de 20 años fondos de la escuela para estudios, por ejemplo, sobre planificación. Todavía cuando yo era estudiante, en 1964, salió una gran obra de la Escuela de Frankfurt sobre fenómenos de automatización y sus consecuencias filosófico-sociales. Pero no he leído este libro por la extrema tecnicidad de su contenido y por mi limitación absoluta a entender fenómenos económicos, así que solamente les indico el nombre de este gran economista, uno de los fundadores y miembros más antiguos de la Escuela de Frankfurt. Friedrich Pollock, el amigo personal de Max Horkheimer. Además tenía unas habilidades notabilísimas. Él multiplicó los fondos de la escuela,
¿no es cierto? La vida práctica siempre es de agradecer que hayan cosas así. Además, estimado público, el fenómeno de la automatización, robotización, etcétera, es algo muy discutido en estos días. Imagínense ustedes, hace más de medio siglo, ya apareció la última obra de la escuela sobre economía, o sea, automatización con ese simple título. Solamente les llamo la atención sobre la existencia de estos estudios. Yo mismo no les puedo decir prácticamente nada sobre el contenido. Me voy a referir solamente muy brevemente a Carl August Wittfogel, porque es el más conocido y el único en la escuela de Frankfurt que ha estudiado problemas del tercer mundo. Este Wittfogel era un sinólogo, o sea, un especialista en asuntos chinos. Creo que en la primera sesión les adelanté brevísimamente la importancia de Wittfogel, porque él ha estudiado también el mundo incaico. En su gran obra, La Sociedad Hidráulica, y en su segunda gran obra, que se llama simplemente El Totalitarismo. Él ha estudiado, estimado público, la relación muy compleja entre el mundo económico-técnico por un lado y el político-institucional por otro. Y llegó a la conclusión de que las grandes culturas que se han desarrollado en territorios semiáridos o territorios que requieren de una irrigación permanente, como el Imperio Maya, el Azteca, el Incaico, el Otomano y el Chino, que esos imperios requieren de una burocracia centralizada para dirigir adecuadamente los grandes trabajos hidráulicos, represas, diques, canales, etc. Y que esa necesidad de una burocracia, además una burocracia inteligente, técnicamente bien formada y que tenga autoridad política, etc., esa burocracia lleva a sistemas totalitarios. O sea, puede ser que un sistema, la conclusión general, tenga éxito económico, por ejemplo, alimentar a una gran población, como es el caso de los modelos citados, pero que al mismo tiempo impida la creación de nuevas clases sociales o de nuevas tendencias divergentes. Por ejemplo, en sus conclusiones sobre el Imperio Incaico son muy claras. El Imperio Incaico habría sido, si no hubiera habido la conquista española, habría sido muy similar al Imperio Otomano, o sea, siglos de siglos reproduciendo siempre lo mismo. Porque esos sistemas pueden ser muy buenos en un campo técnico, pero impiden la creación de ideas nuevas, impiden el surgimiento de nuevas ideas, por ejemplo, en el campo de las instituciones políticas. El Wittfogel ha tratado de demostrar que en los casos chino, turco, peruano, etc., ha habido lo que se llama una enorme estabilidad de las normas morales, lo que indica naturalmente que ha habido muy poco de desarrollo de otras religiones, tendencias opositoras, etc. Y un cambio que puede ser intenso de dinastías, pero que no va al fondo de la cuestión. Él cree, igual que Hegel, él cree que esos son sistemas evolutivos estancados, que pueden ser exitosos, pero que no necesariamente producen lo que se llama novedades, innovaciones en el campo institucional. Entonces, él, que era sinólogo, especialista, como les digo, en asuntos chinos, él ha producido una cantidad muy notable. Vamos a ver en la sesión final, que vamos a hacer una especie de crítica a la escuela, vamos a ver también por dónde se desarrolló en los últimos años la teoría de Wittfogel, cuando él se separó ya definitivamente de la escuela de Frankfurt alrededor de 1950-55. ¿Ya? Es interesante notar que la mayoría de estos pensadores se han separado, estimado público, voluntaria o involuntariamente de la escuela de Frankfurt con el paso de los años.
Fromm ha sido simplemente el primero y el caso hasta hoy más famoso, pero es una escuela que también, como toda, ha producido a cismáticos, es decir, a gente que produce tendencias divergentes a la enseñada por los maestros. Y la verdad es que el director permanente, Max Horkheimer, era una persona autoritaria que no soportaba disidencia. Él es muy humano, ¿no es cierto? Un tipo que habla de la necesidad de la libertad de pensamiento, etc. Pero cuando le toca en la propia casa, entonces él naturalmente se comporta de forma consuetudinaria, de forma normal y habitual. Y la forma normal y habitual es no permitir disidencias internas. Entonces tenemos dentro de la escuela, estimado público, a varios pensadores: Otto Kirchheimer, el gran especialista en derecho constitucional; Franz Neumann, de él sí vamos a ver, porque como es politólogo, algo entiendo yo de la teoría de Neumann. Vamos a ver en la segunda parte de esta sesión. Pero en general son pensadores que empiezan poco a poco a tomar vuelo propio, y al tomar vuelo propio se separan de la línea paterna, que es la línea de Max Horkheimer, y hacen estudios propios. Quiero solamente indicarles cuáles han sido los campos, los grandes proyectos de la escuela entre 1933 y 1950, que es el retorno a Alemania. Los 4 grandes campos que el director Horkheimer propuso, y fue aceptado esto por los 20 colaboradores que había, todos ellos gente famosa. Él propuso un estudio sobre la lógica de la historia, y esa lógica de la historia, él llevó a cabo ese proyecto que es la dialéctica del iluminismo con Adorno. Luego llevar a cabo un gran estudio psicoanalítico con encuestas de opinión pública, entrevistas, etcétera, que es la personalidad autoritaria. Así se llama, estimado público, el primer libro importante que produjo Adorno en forma autónoma, la personalidad autoritaria, que es un estudio basado en más de 5.000 entrevistas realizadas en Estados Unidos, donde también demostró, esto va a alegrar a los izquierdistas entre ustedes, que la población de Estados Unidos estaba igualmente favorable a regímenes totalitarios como cualquier otro. El título del libro ya es claro: la personalidad autoritaria, y se refiere a los Estados Unidos. El tercero es un estudio sobre el erotismo actual y sobre los problemas que se derivan de una apertura, sobre todo de la juventud actual, a experimentos de todo tipo. Y el que también ha dado la primera obra importante escrita sobre ese tema es Eros y Civilización, de Herbert Marcuse. Y finalmente, estimado público, el estudio que solamente se ha llevado a cabo muy parcialmente sobre la industria y el desarrollo de las funciones industriales en el mundo desarrollado, que lo han llevado a cabo sobre todo los economistas de la Escuela de Frankfurt. Vamos a ver entonces, después de una pequeña pausa, a pensadores como Herbert Marcuse, Franz Neumann y otros, que son poco conocidos, pero que son importantes, estimado público, porque la Escuela de Frankfurt en Estados Unidos adopta una tendencia diferente a la que tenía en Frankfurt todavía en sus primeros años. Ya, aquí la pausa.